Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Vamos a iniciar dándole gracias al Señor por este día y poniéndonos en sus manos para empezar esta lección, esta enseñanza. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, el que nosotros tengamos un día más, el que nosotros hagamos nuestras actividades, todos los que estamos en casa, los que van a trabajar, los que van a vender sus productos, los que están cuidando a sus familiares, a sus niños en el hogar. Señor, tú estás con nosotros y no nos has dejado, y seguirás viendo por nosotros, seguirás estando con nosotros. Sabemos, Señor, que tu poder es grande y que tú nos enseñarás cosas maravillosas y que tú nos ayudarás a enfrentarnos, Señor, a todas las situaciones que vengan. Gracias en esta noche, Señor, porque tú nos concedes estar aquí, Dios. Gracias. Tu amor es grande, tu amor es infinito, tu amor es maravilloso, Dios. Y pues tú eres soberano y tú sabes por qué suceden tantas cosas y para qué suceden, Señor. Gracias en esta noche, Señor, porque tú no nos dejarás, mi Dios. Gracias de verdad. Permite que lo que vayamos a hablar, Dios, sea únicamente guiado por medio del Espíritu Santo y que lo que vayamos a decir sea, Señor, una verdad así como tú eres verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Dios, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en esta noche, hermanos, yo tengo esta enseñanza con el título Cuando aprendes la lección, Dios te da convicción. Y después les voy a decir por qué puse yo ese título. Hace tiempo, hermanos, yo estuve predicando en otras ocasiones acerca de mi testimonio. Yo sabía que es importante hablar a la gente acerca de que se tiene que enfrentar a diversas cosas. Y a la vez el Señor nos dice que nos esforcemos y que cobremos ánimo y que no temamos. Y seguramente que tú y varias personas han pasado por varios problemas o situaciones difíciles. Y hay ocasiones en que hemos luchado durante mucho tiempo, pero muchas personas llega el momento en que deciden rendirse. Y yo te digo, y yo les digo, no lo hagan. Porque el Señor está con nosotros y el Señor nos dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él dice eso: esfuérzate y cobra ánimo y no temas. Como les estaba diciendo, hace tiempo que yo en una de mis predicaciones di mi testimonio cuando hace algunos años yo planeé unas vacaciones con mi hija. Y en esas vacaciones íbamos varias mamás y amigas junto con sus hijas. Entonces yo había comentado que todo había salido muy bien, habíamos llegado al lugar de nuestras vacaciones para divertirnos, para disfrutar esos días. Y lo único que se me hizo muy raro es que una de las mamás con su hija había tenido un enojo, una molestia. Anteriormente, cuando nosotros habíamos platicado con ellas para organizarnos y eso, todo había estado bien, pero ya cuando llegamos al lugar, inmediatamente yo noté que entre ellas dos ya no se hablaban, entre mamá e hija, ya no se hablaban. Y
no se dirigían la palabra, no se platicaba, no sonreían, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy raro y dije, bueno, qué extraño, qué raro que entre mamá y hija no se estén hablando, no estén platicando, no estén contentas, pues estamos de vacaciones. Y dije, bueno, yo trataba de integrarla al grupo, pero ella se molestó y siempre andaba sola. Yo les conté la primera parte de esta historia, de este testimonio real, pero no les conté la segunda parte. La segunda parte fue ahora sí que una historia, por decirlo así, escalofriante para mí y para mi hija. Cuando ya al final, un día antes, precisamente un día antes de que terminaran nuestros días de vacaciones, entonces ella se integró a nuestro grupo, a nuestras reuniones y ya salimos con nuestras hijas. Y yo aproveché para decir, bueno, ya que la tengo cerca, no sé por qué se molestó, no sé por qué está enojada con su hija, empecé a hablarle acerca de la palabra de Dios, empecé a darle palabras de vida. Ella me hizo caso, me escuchó muy atenta, muy tranquila. Y yo dije, qué bueno, me dio gusto que yo estuviera diciéndole las palabras acerca de Dios, de quién era Dios, de qué manera la podía ayudar. Y ella me escuchó muy amablemente. Entonces yo aproveché la oportunidad para entregarle unas porciones bíblicas. Ella me las aceptó. Gracias a Dios que no se enojó y que las aceptó. Yo dije, es el momento, ¿no? Ya se las di, ya seguíamos platicando. Como nuestros cuartos estaban unidos, estaban conectados con una puerta para poder platicar, por la noche continuamos platicando. Pero ya al despedirnos cada quien ya a sus cuartos para dormir, mi hija y yo nos fuimos a dormir, ya era bastante tarde y pues ya nos fuimos a acostar y ya al estar ya durmiendo pasa un tiempo cuando de repente sentimos que nuestra cama es movida, pero bruscamente. Y pues nos despertamos mi hija y yo y empezamos a decir qué está pasando, qué sucede, ¿acaso hay un temblor? Porque se movió la cama y aparte sentíamos como que estaba temblando. Entonces inmediatamente nos levantamos y salimos al pasillo del hotel a preguntar si habían sentido el temblor, porque nosotros creíamos que había temblado. Veíamos que la gente pasaba jugando, riéndose, platicando, se nos hacía raro y entonces yo pregunté a la gente, oigan, ¿ustedes no sintieron este temblor? Y se nos quedaron viendo extrañados y con sorpresa nos dijeron, no ha temblado, no tembló. Y entonces dijimos, pues qué raro, ¿no? Posteriormente regresamos a nuestro cuarto a seguir durmiendo. Nos volvimos a acostar, estábamos ya acostadas las dos, cuando pasó unos 10 minutos y nuevamente nos vuelven a mover así la cama como un temblor y sentimos todo ese movimiento. Y otra vez nos alarmamos y nos levantamos y dijimos, ¿qué está pasando? Otra vez tembló. Y nos volvemos a salir afuera al pasillo y toda la gente platicando. Ya ven que pues en vacaciones toda la gente se duerme muy tarde y anda para allá y para acá. Entonces nosotros sí se nos hizo muy raro y nos atemorizamos. Bajamos a la recepción y fuimos a preguntar precisamente y les dije, si ha temblado algo, por favor infórmenos y díganos para estar preparados. Y nos dicen en la recepción, no señora, no ha temblado, y si fuera así, nosotros les anunciamos para que estén preparados. Dijimos, qué raro. Entonces sí nos entró temor y miedo.
Dijimos, ¿qué está sucediendo? Y nos quedamos en la recepción en el lobby. Y le dije a mi hija, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar aquí un rato y nos vamos a poner a orar y nos vamos a poner a cantar. Ya en el lobby nosotros estábamos orando y cantando. Yo sí tenía miedo, mi hija también. Entonces pasó un buen rato y le dije, pues ni modo que nos quedemos aquí a dormir y yo aquí con mi hija. Yo empecé a pensar y a decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en nuestro cuarto? ¿Qué ocurre? En- y al pensar dije, a ver, yo soy responsable de mi hija. Si yo empiezo a tener miedo, le voy a transmitir todo ese miedo a mi hija. Y tampoco nos vamos a quedar a dormir aquí en la recepción en el lobby. Y le dije a mi hija, ¿sabes qué, hija? Creo que ya sé lo que está sucediendo, porque empecé a analizar qué había sucedido durante el día y qué había pasado y todo. Y dije, creo que ya sé lo que está pasando. Yo di el mensaje de salvación, yo hablé a la mamá de tu amiga respecto a palabras de vida, respecto a Dios, quién era Dios, todo. Y ya sé lo que está sucediendo. El enemigo se enojó y el enemigo no quiere que ella siga conociendo acerca de Dios. Y como se enojó y porque yo hablé, entonces algo está sucediendo aquí. Vamos, hija, y en el nombre del Señor, ya oramos aquí, en el nombre del Señor vamos a reprender. Y me dijo mi hija, sí, mamá, vamos. Le digo, nada más no llores y no tengas miedo, hija. Me vas a acompañar y vamos a entrar otra vez al cuarto y vamos a reprender. Yo a mi hija desde pequeña le enseñé cómo era reprender, cómo era orar, cómo era no tener temor. Y entonces subimos al cuarto, hermanos. Estaba todo oscuro, llegué y prendí la luz y empecé a orar y empecé a reprender y empecé a decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y tú, enemigo, tú, Satanás, no nos vas a hacer nada ni vamos a tener miedo de ti, porque ya sabemos que estás enojado, porque estamos dando y estamos hablando acerca de Dios, estamos dando palabras de vida. En el momento yo oré y me armé de valor y recordé varias cosas cuando yo era joven y estaba con el grupo de jóvenes y lo que hacíamos, cómo orábamos, cómo reprendíamos, de qué manera nos enseñaron. Llegamos al cuarto y empecé yo a reprender, empecé yo a hablar y a decir, la sangre de Cristo tiene poder, sal de aquí y no nos atemorices. Y empecé a hacer mi oración y le dije a mi hija, ora a Dios y no tengas miedo, hija, porque no nos va a hacer nada el enemigo. Cuando acabamos de orar y de reprender, entonces mi hija me dijo, mamá, te quiero decir algo. Y yo dije, a ver, hija, ¿de qué se trata? Dime. Dice, en la primera ocasión que nos movieron la cama, yo vi entre la oscuridad como una sombra. Dice, vi una gárgola. Y luego ya le dije, ¿tú viste eso, hija? Porque yo no vi nada. Dice, sí, mamá, yo vi eso, pero yo pensé que era mi imaginación y no te quise decir nada para que pues no te espantaras o para que no sé si me ibas a creer o no. Y le dije, ay, hija, pues me lo hubieras dicho, pero bueno, ya oramos, reprendimos y ya el enemigo sale, porque sale por medio de la sangre de Cristo y no vamos a tener temor. Ahora le digo, nos vamos a acostar y vamos a estar tranquilas. Y eso fue lo que hicimos, hermanos. Al acostarnos ya, ella me abrazó y nos quedamos muy juntitas, acostadas. Y le dije, vamos a dejar la luz prendida para que no tengamos miedo. Al poco tiempo de que nos íbamos durmiendo, yo dije, bueno, ¿por qué tengo que dejar la luz prendida? Ya oramos, ya le pedimos al Señor, entonces vamos a apagar la luz y vamos a estar tranquilas y vas a ver que Dios nos va a dar paz. Y exactamente, hermanos, ella posteriormente me dice que al momento de que ya nos acostamos y que íbamos a apagar la luz,
Ella sintió como la presencia de Dios. Dice, la presencia de Dios estaba, se veía y yo sentía como si un ángel se hubiera sentado al lado de nuestra cama, mamá, y nos hubiera cuidado. Y le digo, sí, hija, Dios mandó un ángel para que nos cuidara. Ahora, ya no vamos a tener miedo y vas a ver que vamos a dormir en paz. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios nos quitó el miedo, Dios nos dio esa paz y inmediatamente yo apagué la luz y dije, la oscuridad, aquí en esta oscuridad no hay nada, Dios está con nosotros. Apagamos la luz y dormimos tranquilamente, plácidamente. De verdad, hermanos, yo ya no sentí nada hasta el otro día que despertamos y empezamos a platicar mi hija y yo de qué manera nos había espantado el enemigo. Fue algo fuerte, muy fuerte, hermanos, que cuando lo seguimos platicando decimos, no se lo deseamos a nadie, porque fue una sensación horrible. Entonces yo analizando todo y viendo lo que nos había pasado, y después dije, ¿cómo es nuestro Dios tan maravilloso que nos quitó el temor, nos quitó el miedo y nos dio esa paz y esa seguridad? Porque ya no tuvimos miedo, pero tuvimos que enfrentarnos a ese problema, a esa situación. Entonces yo empecé a analizar y yo dije, gracias Dios por todas las lecciones que cuando yo era joven nos daban en la escuela dominical, porque nos decían, a ver jóvenes, ustedes tienen que estar preparados en oración, preparados en la palabra de Dios, preparados en ayuno y preparados sin tener miedo, porque ¿qué sucedería si en la iglesia llegara una persona que trae espíritus de demonio, que trae espíritus negativos y que reaccionaría de una manera violenta? ¿Qué pasaría con ustedes si se enfrentan a eso? ¿Irían corriendo a buscar al pastor? ¿O irían corriendo a buscar a los obreros para que se enfrentaran a eso? No, jóvenes, prepárense, oren, busquen a Dios y no tengan temor, porque el día que ustedes se presenten con algo diferente a lo natural, entonces van a tener miedo y el enemigo eso es lo que quiere, que tengan miedo y aprovecharse de su mente, aprovecharse de su cuerpo, No, jóvenes, prepárense. Y yo digo, Señor, gracias porque en los tiempos de mi juventud, pues había también esa necesidad de prepararse por si había algún problema. Y pues por medio también de hermanos de la iglesia que nos enseñaban a orar, a reprender, que nos enseñaban a no temer, pues aprendimos bastantes de los jóvenes que íbamos a la escuela dominical, aprendimos a enfrentarnos a esas situaciones. Y yo dije, si yo no hubiera aprendido, ahora también leía muchos libros acerca de eso y leía la palabra de Dios, cómo Jesús también se enfrentó a eso. Y yo le daba gracias a Dios y le dije, Señor, gracias porque me enseñaste a enfrentarme a eso. Gracias porque yo confié en ese momento en ti y gracias porque tú hiciste todas las cosas, Señor. Solamente yo creí y solamente yo dije la palabra y tú, Señor, entraste en acción inmediatamente. ¿Qué hubiera sucedido si yo temo y yo no hago nada y me quedo en el lobby ahí a dormir con mi hija y no me hubiera enfrentado? Pues mi temor se hubiera arraigado en mi mente y en mi ser y al otro día no sé qué hubiera sucedido. Yo no hubiera tenido esa paz y esa tranquilidad que da el Señor. Por eso es este título. Cuando aprendes la lección, Dios te da convicción. Tenemos que aprender las lecciones de la Biblia, de la vida, de lo que nos enseñan los hermanos que predican, de lo que nos enseña la palabra de Dios, para que tengamos también esa convicción de fe,
esa convicción de no temer y esa convicción de que el Señor nos va a ayudar. Precisamente en este título y en esta lección encontramos nosotros varias cosas a las que nos enfrentamos. El Señor nos habla en Juan 14:27 y nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque si tememos, nosotros perdemos esa fuerza para enfrentarnos al mal, para enfrentarnos a lo que sobrevenga. El Señor dice: no temas, prepara tu mente, prepara tu espíritu, prepara tu corazón. Se dice que un pueblo tímido y un pueblo temeroso no puede desempeñar su labor correctamente y no puede efectuar la obra de Dios de ningún modo. Dios no quiere a gente temerosa. Pero si nosotros estamos preparados para cualquier situación, entonces nosotros sabemos qué hacer. Y les voy a dar 3 puntos en donde qué tenemos que hacer para prepararnos ante las situaciones difíciles, ante lo que venga. Número 1, ¿qué tienes que hacer? Primeramente, cuando hay una situación difícil, tienes que controlar tu mente. Tienes que impregnarte de palabras de vida, no palabras de muerte, no palabras de temor, sino palabras positivas. Estoy bien. Yo puedo lograrlo, lo puedo hacer. No tengo que dudar. Sí puedo. Confío en mí. Confío en Dios. No tengo que ver lo negativo. No tengo que ver lo feo. Ese es el número 1. Número 2, no digas no puedo. Tendrías que tú buscar una ayuda. Si alguien te puede ayudar, hay ocasiones en que hay gente que te puede dar un consejo, que puede hablar contigo, tu familia, pero no siempre la gente va a estar contigo. No siempre la gente va a tener el tiempo suficiente. Entonces, número 2, tienes que asistir a una iglesia cristiana. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Para que lo que ahí hablen, la enseñanza o doctrina, que es lo mismo, enseñanza y doctrina, tiene que ser acerca de Dios Padre, de Jesús, el Hijo de Dios, y del Espíritu Santo. Esa es la base doctrinal. ¿Para qué? Para que tú aprendas y te enseñarán cómo te puedes ayudar y seguir adelante. Número 3. Platica con Dios y pídele ayuda en cualquier horario. No importa, de verdad, no importa el horario, no importa lo que tú le digas, no importa cómo tus palabras sean sencillas. Platica con Dios. Él entiende, Él te conoce, Él sabrá qué es lo que estás sintiendo. Tú dile lo que sientes, dile lo que piensas, dile lo que estás pasando, y Él te va a escuchar en el horario que sea, en la mañana, tarde, en la madrugada, a cualquier hora. Él tiene tiempo. Es un Dios tan poderoso que tiene tiempo específicamente para cada uno de nosotros, para cada persona. Dile que tienes miedo. Él te entenderá. Y si tienes una Biblia, empieza a leerla. Empieza a leer la vida de Jesús, sus milagros, lo que Él hacía, cómo trataba a la gente, Él es su amor tan grande que Él se bajaba al nivel de cada persona. Él le gustaba platicar con diferentes tipos de personas, ya sean pecadoras, ya sean personas del campo, de ciudad. Él platicaba con todas las personas y se bajaba a su nivel porque Él los quería entender, porque Él los amaba.
Entonces, eh, eh, al leer la Biblia, tú encontrarás palabras que te darán vida y seguridad. En Josué 1:5 dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Él hace una promesa y la cumple. Muchas veces en las adversidades, en esas situaciones, Dios tiene un plan para nosotros, para nuestro progreso. Va a decir, ay hermana, ¿cómo en una situación tan difícil, a lo que me estoy enfrentando, lo que estoy pasando, Dios tiene un plan para mí? Sí, Dios tiene un plan para nosotros. Y esto, aunque no me lo creas, esta palabra que te voy a decir es verdad. Recibimos bendiciones cuando estamos en una adversidad. ¿Sí? Recibimos bendiciones. ¿Por qué? ¿Por qué recibimos bendiciones cuando estamos en un problema, en una situación difícil, en una adversidad? Porque es cuando volteamos nuestros ojos hacia Dios. Sí, esa necesidad nos hace hablar con Dios, hablar sinceramente desde nuestro corazón al Señor. Y es cuando clamamos verdaderamente desde nuestro corazón que el Señor nos ayude. Es cuando más tiempo dedicamos al Señor. Por eso es que te digo que recibimos una bendición. Y es cuando Dios nos prepara para saber qué hacer, cómo reaccionar. Crecemos en conocimiento porque entonces leemos la palabra, entonces buscamos ayuda y de ahí también obtenemos sabiduría. ¿Cómo voy a hacerle? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué manera yo voy a resolver esta situación con la ayuda de Dios? En el Evangelio de Juan 16:33 son palabras de vida las que dice el Señor por medio de este Evangelio. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, tranquilidad, sosiego. En el mundo tendréis aflicción. El Señor nunca dijo que no iba a haber problemas. Él mismo desde pequeño, desde que María y Jesús lo tuvieron, él se enfrentó a la muerte. Sí, desde pequeño lo querían matar y mamá y papá, María y José, tuvieron que salir de ese lugar de Nazaret e irse a Egipto. Y no estaban tranquilos. Posteriormente, cuando ya Herodes había muerto, que les avisaron, regresaron. Y la situación en el país, los romanos estaban atacando a la gente. Los romanos en ese sistema de los romanos era muy cruel. Entonces, Jesús, desde su niñez, adolescencia, juventud, se enfrentó a cosas difíciles, amigos. Él también se enfrentó a situaciones en las que nosotros no nos imaginamos. A veces nos cuentan la historia muy bonita. Jesús nació en un pesebre y después fue creciendo en sabiduría y en estatura y después platicó con los sacerdotes, pero no sabemos las situaciones en cada región, en cada pueblo, acerca de esos romanos, soldados crueles. Toda la situación que estaba en ese país era muy difícil. Jesús también se enfrentó a eso, a que lo persiguieran, a que lo siguieran. Entonces no fue fácil para él
su vida. Por eso Dios quiere que nos preparemos para resistir estas circunstancias que estamos pasando, para resistir estas aflicciones. Nosotros tenemos que ser creyentes, sí, pero de ser creyentes tenemos que pasar a ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que aprende. Ya estás creyendo, ya creíste, ahora tienes que aprender más cosas. No te quedes nada más como creyente, sé un discípulo y sigue aprendiendo. Hay situaciones en donde donde Dios nos dice en el Salmo 3, del 3 al 5, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando nosotros pasamos esa situación, mi hija y yo, entonces empezamos a pensar esa seguridad que nos dio Dios. Y esa seguridad que nos da Dios es como un escudo, como dice aquí el Salmo 3, 5. Es un escudo alrededor de nosotros que nos protege. Y es cuando también le damos la gloria a Dios y Él es el quien levanta nuestra cabeza. No, el enemigo no nos tiene que dejar sometidos. En esa ocasión, nosotros con la ayuda de Dios salimos adelante y levantamos nuestra cabeza porque creímos en ese Dios poderoso y grande que nos ayudó y nos cuidó, y quien quedó sometido fue el enemigo, Satanás. Cuando nosotros confiamos en el Señor, en esa ocasión, dice también Salmos 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Confíen en Dios, duerman tranquilos, pídanle a Dios que los ayude, que les dé esa paz. Y cuando despierten, van a despertar con Jehová porque Jehová los está sustentando, los está tomando, los está cuidando, guardando. Confíen totalmente en el Señor. En Job 11:18 dice así, tendrás confianza porque hay esperanza. Confíen, tengan esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Cuántas personas en estos días, en estos tiempos, no pueden dormir? Tienen insomnio. Se pasan toda la noche sin poder estar tranquilos. Y es de verdad horrible, hermanos. A mí me pasó también hace muchos años. Y se voltea uno para un lado, se voltea uno para otro, cuenta uno borreguitos, como dicen, y empieza uno a pensar cosas y cosas. Y se cansa el cuerpo, se cansa la mente, da tristeza porque uno ya quiere descansar, cerrar los ojos y dormir plácidamente, y no se puede. Pero el Señor, cuando está con nosotros, dice, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. El Señor está con nosotros, pero Dios lo que quiere de nosotros es que nos preparemos. Sí, prepárate también aprendiendo a orar, a platicar con Dios. ¿Cómo puedes aprender a orar? Cuando nosotros hacemos la escuelita bíblica de vacaciones, tanto en la iglesia como en casa, ahora que lo hicimos aquí en mi casa, los niños, yo ponía a cada niño a orar por los alimentos y todos decían, yo no sé orar, yo no sé decir las palabras, y les decía, sí, vas a saber, pero yo los hacía razonar y les decía, a ver,
cuando ustedes van a comer, ¿dan gracias a Dios por sus alimentos? Decían unos no, otros sí. ¿Han pensado en aquellos niños que no tienen qué comer y ustedes sí? Entonces ustedes van a decir las palabras de agradecimiento para Dios respecto a sus alimentos. Le van a dar gracias a Dios porque sus papás tienen trabajo. Le van a dar gracias a Dios porque Dios les está proveyendo un alimento, y van a orar y van a pedir por aquellos niños que no lo tienen. Cuando yo les estaba hablando y les hacía razonar sobre cómo orar, porque decían que no sabían, entonces ya alzaban su manita y me decían, yo quiero orar, yo quiero dar gracias a Dios por los alimentos. Y ellos desde su corazoncito y con una enseñanza así sencilla, entonces aprendían a dar gracias por sus alimentos, a dar gracias por lo que tenían. Y así cada día les decía a un niño diferente que orara por los alimentos, y también les decía, bueno, si no sabes orar, te toca mañana, pero escucha cómo ora X niño, ¿no? Escucha cómo ora y tú vas a aprender. Al final de los días de la escuelita bíblica, todos sabían dar gracias a Dios en sus palabritas, en sus palabras sencillas, en una oración pequeñita. Entonces ellos de corazón aprendieron a orar. Ya posteriormente, en otras ocasiones que les he dado clases, no de escuelita bíblica, sino temas relacionados a la Biblia, pero en diferentes días, ellos ya sabían orar y ya sabían cómo platicar con Dios, porque eso es, orar es platicar con el Señor y decirle desde lo más profundo de tu corazón lo que sientes y agradecerle lo que tienes. Entonces, el Señor así es como quiere que nosotros vayamos aprendiendo. Y cuando nosotros vamos temiendo por diversas causas, tenemos que buscar textos en donde nos refuerce la palabra de vida, de avivamiento, de valor. Cuando Dios Jehová habló con Moisés y le dijo que tenía que poner un sustituto de él, porque Dios le dijo a Moisés, prepárate porque ya te voy a llevar. Prepara a alguien que se quede en tu lugar como líder. Y cuando le dijeron a Josué, Josué seguramente temió porque dijo, ¿cómo yo voy a gobernar a este pueblo tan grande de Israel? ¿Cómo lo voy a gobernar yo? Josué había aprendido de Moisés, había aprendido toda la enseñanza acerca de creerle a Dios, de conocer a Jehová, al Dios poderoso. Y aparte Josué era un guerrero, él sabía todas las estrategias, cómo guerrear, cómo pelear contra sus enemigos. Entonces Jehová le dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Jehová, solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Así nos pide el Señor, solo te pido que te esfuerces y seas valiente ante una situación que estés pasando. Si es una enfermedad, búscame y pídeme ayuda. Si es una situación económica en la cual ya no tenemos dinero para comprar nuestros alimentos, para para ayudar a nuestros hijos, el Señor dice, búscame y yo voy a abrir camino y voy a solucionar esa situación. Créanlo de verdad, hermanos. Así, en estas situaciones, el Señor quiere que nos preparemos. Preparémonos en oración, preparémonos en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros vayamos a la iglesia, nos congreguemos y platiquemos y escuchemos las predicaciones para saber si de verdad el Señor
no hubiera estado con nosotros, no hubiéramos podido dormir. Simplemente eso, hermanos. Cuando hay una situación así que de espiritual tan fuerte de esa manera, en donde el enemigo ataca y en donde el enemigo te espanta, en donde el enemigo te atemoriza, pues no es fácil que llegue la noche y en la oscuridad, o aunque esté la luz, nos da miedo, nos da temor y ya no conciliamos el sueño. Estamos en vela y no sabemos qué hacer porque el temor nos invade. Entonces, busquemos a Dios de todo corazón, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude en estas situaciones. Yo dejo este mensaje y pidamos a Dios que nos ayude en todo. Luchen, hermanos, luchen y esfuércense, cobren ánimo y no teman. Busquen al Señor de todo corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos orando por todos ustedes, por todos los... Pues nos vamos a unir para seguir orando, seguir confiando en el Señor, para seguir intercediendo también por otros que necesitan oración, y por nosotros mismos, porque todos necesitamos oración. Y gracias, hermanos, que Dios les bendiga, y haremos esta oración ya de despedida. Te bendecimos y te glorificamos y creemos en ti. También recibimos bendiciones y entonces volteamos nuestros ojos hacia ti, Dios, clamando de todo corazón. Gracias, Dios. Bendice a todos los que están conectados, bendice a todos los que están buscándote de todo corazón. Un saludo para todos y un abrazo para todos. Dios los cuide y los proteja, y la sangre de Cristo tiene poder. Hasta luego y buenas noches.